El otro día estaba en Geometry Dash indagando por los iconos que tenía bloqueados y me di cuenta que tenía bloqueados los iconos de Geometry Dash World, cosa que me extrañaba ya que tiempo antes durante la 2.11 yo ya había cargado los datos del World al Geometry Dash de pago. Pero si recuerdan bien, aunque hicieras esto, los iconos seguían estando bloqueados al igual que los de Meltdown, ya que se suponía que se podrían tener en el Geometry Dash de pago cuando saliera la 2.2, y en efecto es así, actualmente se pueden tener sin ningún tipo de problema. Casi todos durante la 2.11 hemos cargado los datos del Meltdown, World y Sub-Zero al Geometry Dash de pago, principalmente para obtener las estrellas, pero sobre todo las monedas secretas, ya que si recuerdan bien, contando únicamente las monedas secretas del Geometry Dash de pago durante la 2.11 eran en total 131, pero cargando los datos de los otros juegos de móvil llegabas a tener 149 en total. En fin, el caso es que yo quise ponerme manos a la obra para cargar los datos de los juegos de móvil. Sin embargo, me topé con un error muy inusual que ha surgido desde que salió la 2.2, y es que a la hora de querer cargar los datos del Geometry Dash de pago en cualquiera de los 4 juegos de móvil, es decir, Light, World, Sub-Zero y Meltdown, me sale el error de Sign Failed, Please Try Again Later, por lo que me era imposible cargar los datos. Busqué en infinidad de vídeos en YouTube y ninguno me daba solución a este error, y los que intentaban darla solo te decían cosas como que apagaras y encendieras el wifi una y otra vez, o que le dieras al botón de load repetidas veces hasta que te dejara cargar. Y definitivamente esto no funciona. Yo estuve más de media hora dándole al botón una y otra vez y esto jamás me funcionó. Por ende se me viene a la cabeza una pregunta: ¿es posible cargar los iconos de los juegos de móvil teniendo este error? Pues sí, se puede hacer sin ningún tipo de problema, solo que hay que hacerlo de una forma un tanto distinta. Como pueden ver, aquí yo conté con la suerte de que se me transfirieron todos los iconos que se consiguen completando lo que son niveles en los 3 juegos. Sin embargo, hay unos iconos en concreto del World que no tengo, los cuales se consiguen viendo anuncios dentro del juego. Estos iconos son los siguientes: los cubos 151, 152 y 153, las naves 52 y 53, la bola 44, el UFO 36, los colores principales 85 y 92 y el color secundario 52. Así que vamos a conseguirlos. En mi caso voy a hacer la demostración solo con Geometry Dash World, pero tengan la seguridad de que esta funciona perfectamente con Meltdown y Sub-Zero de la misma manera. Antes de comenzar, asegúrate de que tienes los datos de tu Geometry Dash de pago cargados en tu cuenta. Y no te preocupes, no hace falta guardar antes de empezar. Como bien sabemos, en los juegos de móvil nos va a dejar iniciar sesión, pero no cargar datos. Y no nos tenemos que preocupar por esto, ya que no es para nada necesario. Así que lo único que tienen que hacer como primer paso es únicamente iniciar sesión. Ahora, si nos fijamos bien, al darle al botón de guardar nos dice que necesitamos un mínimo de 10 estrellas para poder guardar datos. Así que el siguiente paso es ese: conseguir esas estrellas. Y lógicamente, si te faltan iconos tendrás que pasarte el juego al 100%. En mi caso, como yo no necesito completarme todos los niveles ya que los iconos que se consiguen con ellos ya los tengo, solo iré a ver directamente los anuncios. Desactivo el auto retry, pierdo y en cuanto me salga el botón de ver anuncio lo veo una y otra vez hasta que me den todos los iconos mencionados anteriormente. Y una vez haya salido un cofre con orbes significa que ya conseguimos todos. Una vez hayamos conseguido todos los iconos que buscábamos, procedemos a guardar datos. Ahora nos queda el último paso y es entrar al Geometry Dash de pago y proceder a cargar datos. Eso sí, muy importante, tener los datos principales de tu cuenta ya cargados. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración, y es que no hay nada de qué temer a la hora de cargar unos datos que son menores sobre unos grandes, ya que el juego de por sí no tiene una programación que haga que se borren datos grandes al cargar unos más pequeños, sino que si hay un valor, por ejemplo 20.000 estrellas, y cargas sobre ellos unos datos en los que tienes un valor inferior, por ejemplo 100 estrellas, el valor mayor se va a quedar igual, este no va a sufrir ninguna alteración, a menos que sea la primera vez que cargas las estrellas de los niveles de los juegos de móvil al GD de pago. En ese caso, ese valor inferior, si fuera 100, se sumaría y por ende después de cargar tendrías 20.100 estrellas, así que no hay nada de qué preocuparse, estos solo son beneficios. Así que después de haber cargado los datos en Geometry Dash, podremos ver que ahora tenemos los iconos que nos faltaban: los cubos 151, 152 y 153, las naves 52 y 53, la bola 44, el UFO 36, los colores principales 85 y 92 y el color secundario 52. Así que esto fue todo el tutorial.
Aclaro que seguramente ya había muchas personas que sabían esto, sin embargo, no vi ningún vídeo explicando esto a detalle ni dando una solución concreta, además de que veía un montón de comentarios en diferentes vídeos de gente mencionando que no lograban solucionar este error, entre los que me incluía de hecho. Así que para aquellas personas que no podían resolver el problema, espero que este tutorial les haya servido, y si tienen alguna duda más, no duden en preguntarme en los comentarios, estaré al tanto para responderlas. Espero que el vídeo te haya gustado, regálame un enorme like si así fue, y si tienes alguna duda o quieres comentarme algún detalle, estaré encantado de leerte en los comentarios. En mi descripción tienes los links a mi TikTok, Instagram y a mi correo electrónico por si me quisieras contactar. Sin nada más que decir, me llamo Jason, no soy el creador, y nos vemos en un próximo vídeo. Adiós.